Parecía un día cualquiera en Guadalajara. Yo, Elena Martínez, una viuda de 62 años, estaba a punto de encender mi coche. El sol de la mañana ya calentaba el asfalto, prometiendo un día más de rutina tranquila. Pero antes de que pudiera insertar la llave, un hombre sin hogar, Aurelio, corrió hacia mí desde la acera, con una mirada de terror en sus ojos que congeló mi sangre. Se apoyó en el capó de mi auto, jadeando, y gritó con voz ronca, casi desesperada. «¡Señora! ¡No arranque ese motor! ¡Su nuera! ¡Su nuera ha saboteado su coche!». Aquella advertencia heló mi sangre, y en ese instante cambió mi vida para siempre, arrancándome del ensueño en el que había vivido. Mi vida con Ricardo fue un sueño de 40 años, 4 décadas tejidas con hilos de amor incondicional, risas compartidas y la solidez de una familia que construimos con paciencia y cariño. Él era mi roca, mi confidente, mi alma gemela. Cada mañana que despertábamos juntos era un regalo, cada atardecer una promesa. Vivíamos en una casa que Ricardo había levantado con sus propias manos, en un barrio tranquilo de Guadalajara, rodeados de recuerdos y la certeza de un futuro sereno. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé la oscuridad que se cernía sobre nosotros, invisible para mis ojos, pero gestándose silenciosamente en las sombras. La llegada de Sofía, la esposa de nuestro hijo Roberto, parecía, al principio, como el broche de oro a nuestra felicidad. Era hermosa, inteligente, con una sonrisa radiante que conquistó a Roberto desde el primer momento. Nosotros la recibimos con los brazos abiertos, viéndola como la hija que nunca tuvimos. Sus modales eran impecables, su conversación siempre amena e interesante. Parecía una bendición, una adición perfecta a nuestra pequeña y unida familia. Adoraba a Ricardo, o al menos eso parecía, siempre atenta a sus historias, riendo con sus bromas. Yo la quise de verdad, la consideraba una parte esencial de nuestro presente y futuro. Sin embargo, con el tiempo, esa perfección inicial comenzó a desdibujarse. Su interés en nuestras finanzas, en las propiedades, en cada pequeño detalle de la administración de Ricardo, se volvió incómodamente obvio. Eran pequeños comentarios aquí y allá, sugerencias veladas sobre optimizar o modernizar, preguntas persistentes sobre papeles y documentos que, en ese momento, yo atribuía a su naturaleza práctica y eficiente. Pero ahora, al recordar, eran como pequeñas grietas casi imperceptibles en mi paraíso, señales de advertencia que mi corazón de madre, demasiado confiado, prefirió ignorar. El brillo de la felicidad que compartíamos, sin embargo, comenzó a opacarse con la enfermedad de Ricardo. Fue repentina, implacable, y cada día que pasaba veía como la chispa de su vida se iba apagando. Mi corazón se encogía con cada tos, con cada mirada cansada. Éramos inseparables, y la idea de perderlo era un abismo oscuro que se abría bajo mis pies, un vacío insoportable. Me aferré a cada momento, a cada caricia, intentando detener el inevitable paso del tiempo. En sus últimos días, su voz era apenas un susurro. Me aferré a su mano, con las lágrimas empañando mis ojos. Él me miró con una intensidad que no olvidaré jamás. Sus ojos, aunque débiles, llenos de una urgente advertencia. «Elena», murmuró con dificultad, con cada palabra un esfuerzo titánico. «Ten cuidado con...». No pudo terminar la frase. Un último aliento escapó de sus labios, y la luz de mi vida se extinguió. Esas palabras inconclusas, ese «ten cuidado con...», se grabaron a fuego en mi alma, un eco fantasmal que me atormentaría meses después. En ese momento, en mi profundo dolor, pensé que se refería a los peligros generales de la vida sin él, a la soledad, quizás a mi propia vulnerabilidad. No pude concebir la traición que Ricardo, en su lecho de muerte, intentaba advertirme. La partida de Ricardo me sumió en una oscuridad inmensa. Mi mundo se desmoronó. Los días se fundieron en una niebla de lágrimas y desesperación. La casa,
que una vez fue el epicentro de risas y vida, ahora resonaba con un silencio ensordecedor que amplificaba mi pena. Me sentía perdida, una nave sin timón a la deriva en un océano de dolor. No había espacio en mi mente para las sutiles alarmas que Sofía había encendido meses atrás. El duelo lo consumía todo. En medio de ese vacío, Sofía se presentó como mi pilar. Su abrazo era constante, sus palabras de consuelo, interminables. «No te preocupes por nada, Elena, yo me encargo de todo», repetía con una dulzura que entonces me pareció genuina. Al principio, lo agradecí. Su energía parecía un bálsamo para mi agotamiento, su presencia, un ancla en la tormenta de mi dolor. Pero pronto, debajo de esa fachada de apoyo incondicional, empecé a sentir un frío, una insistencia extraña en resolver los asuntos de Ricardo. Era como si la prisa por cerrar ese capítulo se impusiera al respeto por mi duelo, por el tiempo que yo necesitaba para asimilar la pérdida. Sus sugerencias para vender la casa, demasiado grande para una sola persona, o su preocupación por mi futuro financiero, eran como zarpazos sutiles que me desorientaban aún más en mi estado vulnerable. «Mamá Elena, Ricardo siempre quiso que vivieras sin preocupaciones. Quizás si vendemos esto y aquello, podrás estar más tranquila», me decía, con una dulzura empalagosa que ahora me resulta escalofriante. Me hablaba de inversiones más seguras, de simplificar mi vida. Yo la escuchaba con la mente nublada por el dolor, pero algo dentro de mí se resistía. Ricardo nunca habría querido que vendiera nuestra casa, el hogar donde habíamos visto crecer a Roberto, donde cada rincón guardaba un recuerdo. Recuerdo una tarde soleada, él y yo sentados en el porche, susurrándonos planes de vejez. «Aquí nos haremos viejos, mi Elena», viendo el jardín crecer y a nuestros nietos correr, me había dicho, con los ojos llenos de un futuro que ahora me era negado. La memoria de esos momentos de felicidad con Ricardo era una punzada constante. Me recordaba la seguridad que siempre me había infundido, la tranquilidad de saber que él se encargaría de todo. Nunca me preocupé por números o papeles. Él se ocupaba de ello con una meticulosidad que rayaba en la obsesión. «Solo encárgate de ser feliz, mi amor», me decía siempre, con esa sonrisa que ahora solo existía en mis sueños. Sofía, con sus preguntas insistentes, sus manos hurgando entre los documentos que Ricardo había guardado con tanto celo, me estaba empujando a un territorio desconocido, despojándome no solo de mi marido, sino de la última capa de mi inocencia y mi paz. Me sentía como un animal acorralado, con el instinto advirtiéndome del peligro, pero la lógica o la falta de ella en mi estado me impedía reaccionar. Cada vez que intentaba apartar un tema, Sofía lo traía de vuelta con una persistencia gentil pero férrea. «¿No crees que sería bueno poner en orden los papeles ahora que todo está fresco, mamá Elena? Así te quitas un peso de encima», decía, mientras sus ojos escrutaban cada rincón, cada estante de la oficina de Ricardo. Era como si tuviera un mapa secreto de nuestras vidas financieras, y yo, su dueña, me sintiera una extraña en mi propio hogar, confundida y cada vez más desorientada por el torbellino de su ayuda bien intencionada. Mi vulnerabilidad era su lienzo, y Sofía, la artista de un engaño magistral. No pasó mucho tiempo antes de que su insistencia por legalizar todo se hiciera insoportable. «Es por tu bien, mamá Elena, para que todo esté en orden», repetía con una voz que pretendía ser tranquilizadora, mientras sus ojos, yo lo sabía ahora, calculaban cada movimiento. «Yo solo quería paz, el consuelo que el duelo te promete si te rindes a él», y en mi agotamiento cedí a su presión. Así fue como me encontré sentada frente al notario, un hombre de maneras amables pero de mirada impersonal, que miraba por encima de sus lentes gruesos. El ambiente era sobrio, pesado con el olor a papel viejo y el eco de decisiones importantes. Allí, en ese templo de la legalidad, Sofía desplegó un documento. «El testamento de Ricardo», anunció con una sonrisa demasiado amplia, casi triunfante, que no me llegó a los ojos. Mi mirada se posó en las palabras, en la letra que no reconocía del todo como la caligrafía esmerada de Ricardo, y en una frase que me heló el alma.
Una parte sustancial de mis bienes será administrada conjuntamente por mi hijo Roberto y mi nuera Sofía, para asegurar la estabilidad futura de la familia. No era el testamento de Ricardo. Mi Ricardo me lo habría dejado todo a mí, como siempre habíamos hablado. Nuestros planes de jubilación, de viajes, de una vejez tranquila y plena juntos, siempre se habían basado en la certeza de que yo sería su única heredera, su continuadora. Ricardo era un hombre previsor, pero también profundamente enamorado. Su amor por mí era una constante, una verdad inquebrantable. Esta cláusula, esta injerencia de Sofía en nuestras vidas más íntimas, era una traición grabada en papel, un golpe bajo que mi mente enlutada tardó en procesar. Pero esto no es lo que Ricardo y yo habíamos planeado, murmuré, con la voz apenas un hilo, señalando con un dedo tembloroso la cláusula. Sofía se inclinó hacia mí, su rostro adoptando una expresión de falsa comprensión. Ay, mamá Elena, el dolor te confunde. Ricardo era un hombre moderno, previsor. Quería asegurarse de que todos tuviéramos nuestro futuro garantizado. Es lo mejor para Roberto, y para ti, claro, dijo, su mano apretando la mía con una fuerza que me pareció más bien una advertencia. El notario asintió, ajeno a mi tormento. Me sentí como una marioneta, con hilos invisibles tirando de mí en todas direcciones. Entonces comenzaron las llamadas. Al principio pensé que era el cansancio o la paranoia jugándome una mala pasada en mi estado vulnerable. Voces distorsionadas, apenas audibles, susurraban advertencias inconexas a través de la línea. Cuidado, no confíes, lo que parece no es. Colgaba, mi corazón martilleando contra mis costillas, intentando racionalizarlo. ¿Quién podría ser? ¿Un bromista? ¿Alguien que se aprovechaba de mi dolor para jugar con mi mente? Pero las llamadas se volvieron más frecuentes, el tono más urgente, aunque siempre sin dar un solo detalle claro. Solo la sensación de peligro inminente, un escalofrío que me recorría la espalda cada vez que el teléfono sonaba. ¿Cómo sabían mi número? ¿Quién era esa persona que parecía conocer la oscuridad que se cernía sobre mí, pero que no se atrevía a revelarse? Mi intuición gritaba. Era un clamor silencioso dentro de mi pecho, un eco de las últimas palabras de Ricardo. Cada fibra de mi ser me decía que había algo profundamente mal, una sombra acechando justo fuera de mi vista, moviéndose con la astucia de un depredador. Pero ¿cómo podía una viuda de 62 años, aún tambaleante por la pérdida de su esposo y la confusión que Sofía sembraba a diario, luchar contra una manipulación tan sutil, tan perfectamente orquestada por la mujer que yo creía mi hija? Me sentía atrapada en una tela de araña invisible, con cada movimiento en falso solo enredándome más. Mis pensamientos eran como mariposas desorientadas, chocando una y otra vez contra las paredes de mi propia incredulidad. No tenía pruebas, solo un presentimiento, y las palabras inconclusas de Ricardo. ¿A quién acudiría? ¿Quién me creería? A mí, una anciana en duelo, contra la impecable y dulce Sofía. La soledad era mi peor enemigo, y el miedo comenzaba a anidar en lo más profundo de mi ser. Mis noches estaban llenas de insomnio, repasando cada palabra de Sofía, cada llamada anónima, cada momento en la notaría. ¿Estaba volviéndome loca? ¿Era el duelo lo que me hacía desconfiar de todo y de todos? Me sentía arrinconada, una víctima en una partida de ajedrez que no entendía, y mi mente, antes clara y organizada, ahora era un torbellino de dudas y angustia. Fue en ese momento de desesperación, con el corazón apretado por una certeza funesta, cuando apareció de nuevo Aurelio. No llegó corriendo como la última vez, con la voz rota por la urgencia, sino que se acercó a mí con una calma inusual, casi reverente, mientras yo regaba las pocas flores que Ricardo había plantado en el jardín. Lo miré con los ojos entrecerrados, reconociéndolo, pero aún confundida por su presencia en mi vida.
Él no era un ángel de luz, sino un hombre sin hogar, con la piel curtida por el sol y la vida. Pero en sus ojos había una chispa de preocupación que me invitó a escuchar. Se detuvo unos pasos, se quitó un gorro raído que llevaba y dijo con voz grave, aunque baja: «Señora Elena, necesitamos hablar. Sé que la última vez fui muy brusco, pero no había tiempo. Mi primera reacción fue de rechazo. ¿Qué podía saber este hombre de mis problemas? Pero algo en su mirada, la misma urgencia que había visto en los ojos de Ricardo en sus últimos momentos, me detuvo. Lo invité a sentarse en el porche, ofreciéndole un vaso de agua fresca. Dudó como si no quisiera invadir mi espacio, pero al final aceptó, sentándose en el borde de una silla, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. «Señora Elena», comenzó, y su voz, aunque áspera, era sincera. «Yo trabajé para don Ricardo hace muchos años. Él fue muy bueno conmigo cuando nadie más lo fue. Me dio trabajo en la construcción, me trató con respeto. Cuando las cosas se pusieron difíciles y terminé en la calle, él nunca me olvidó. Siempre me dio algo, un plato de comida, una moneda, una palabra amable. Yo siempre lo vigilaba desde la distancia por gratitud». Aurelio hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los míos. «Y la he vigilado a usted también, señora. Desde la muerte de don Ricardo he visto cosas, he escuchado cosas. Y lo que le dije la otra vez sobre su coche no fue una suposición». Mi sangre se heló. Las palabras, una vez dichas en pánico, ahora resonaban con una autoridad innegable. Me reveló que Sofía había estado manipulando la situación con una meticulosidad escalofriante. «La vi, señora. La vi en el garaje con un hombre. Discutieron en voz baja, pero entendí suficiente. El hombre era un mecánico, y Sofía le estaba pagando para que su coche tuviera un accidente». Cada palabra de Aurelio era un golpe directo a mi corazón, rompiendo capa tras capa de mi ingenuidad. El hombre al que Sofía había pagado, las piezas alteradas, los problemas con los frenos que el taller al que ella insistió en llevar mi auto había arreglado. Todo encajaba de una manera macabra. «Ella no quería solo que usted saliera herida, señora», continuó Aurelio, su voz un murmullo lúgubre. «Ella quería matarla. Quería que pareciera un accidente automovilístico. Y todo, señora, por la herencia de don Ricardo. La verdad era más cruel de lo que jamás imaginé. No era solo avaricia, no era solo manipulación. Era un plan calculado para quitarme la vida. Sofía, la mujer a la que quise como una hija, la esposa de mi Roberto, ¿una asesina? El impacto de esa revelación me golpeó como un rayo, dejándome sin aliento. Mi mente se resistía a aceptar una maldad de tal magnitud de alguien tan cercano. Pero entonces, las últimas palabras de Ricardo resonaron en mi cabeza con una claridad aterradora. «Elena, ten cuidado con... Dios mío, él lo sabía. Él había intentado advertirme. No era sobre la vida sin él, era sobre ella, sobre Sofía». La magnitud de la traición me aplastó. No había duda en la voz de Aurelio, ni en la fría lógica de los hechos que presentaba. Mi propia nuera, la mujer que había compartido la mesa con nosotros, que me había abrazado en mi dolor, la que Roberto amaba, era una depredadora, una asesina en potencia. El aire se volvió pesado, la casa, que antes me había parecido un refugio, ahora era un nido de víboras. Mi corazón latía con una mezcla de horror y furia. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo había permitido que esa serpiente se deslizara tan profundamente en mi vida, en mi familia? El dolor de la pérdida de Ricardo se mezclaba ahora con la amarga bilis de la traición, envenenando cada recuerdo, cada lágrima. El miedo ya no anidaba en mi ser, se había transformado en un incendio furioso, exigiendo justicia. El miedo inicial, ese que me había paralizado por semanas y había nublado mi juicio, se desvaneció como la niebla al sol, reemplazado por una furia fría y controlada que se encendió en lo más profundo de mi ser. Las lágrimas se secaron en mis mejillas, dejando una determinación inquebrantable. Ya no sería la viuda vulnerable, la presa fácil de Sofía.
Ricardo merecía justicia, por el amor que me tuvo, por la vida que nos arrebataron, y yo, por mi propio instinto de supervivencia, y por honrar su memoria, merecía vivir y luchar. La imagen de Sofía, la dulzura fingida en sus ojos, el cálculo frío detrás de su sonrisa, se grabó en mi mente, alimentando mi resolución. No permitiría que saliera impune. Aurelio, sentado en el porche, con su mirada serena pero alerta, se convirtió en mi ancla en la tormenta. No era un hombre de grandes palabras, pero su presencia infundía una extraña sensación de seguridad. A pesar de sus propias dificultades, de la vida que lo había castigado, me ofreció una sabiduría práctica y una lealtad inquebrantable, forjada en la bondad que Ricardo le había mostrado años atrás. Él, el hombre que Ricardo había ayudado sin esperar nada a cambio, era ahora el único faro en mi oscuridad. «No está sola, señora Elena», dijo con voz suave, como si leyera mis pensamientos. Don Ricardo no la habría dejado sola. Él era un hombre que siempre pensó en todo. Sus palabras no eran un consuelo vacío. Eran una promesa, un eco de la previsión de mi esposo. «Aurelio», respondí, mi voz aún temblorosa, pero con una nueva fuerza. «Necesito tu ayuda. No puedo hacer esto sola. Necesito desenmascararla». Mis manos se apretaban en mi regazo. Había una punzada de vergüenza al admitir mi vulnerabilidad, pero su mirada me aseguró que no había juicio en sus ojos, solo entendimiento. «Y la tendrá, señora», afirmó con convicción. «Yo sé cómo se mueve la gente en las sombras. Sé cómo buscan la ventaja. Don Ricardo me enseñó mucho, más de lo que cree». Me contó historias de cómo Ricardo, siendo constructor, siempre estaba atento a los detalles, a las pequeñas inconsistencias que delataban un engaño, a la importancia de la discreción y de la verdad. Él siempre decía: «La verdad tiene su propio camino, Elena, solo hay que dejarla fluir», le comenté, las palabras de Ricardo resonando con una nueva y dolorosa relevancia. Juntos comenzamos a planear. Lo primero y más urgente era asegurar el coche, el arma de su intento de asesinato. No podíamos dejar ni rastro ni una oportunidad más para Sofía de completar su macabro plan. Aurelio sugirió un viejo taller mecánico en un barrio apartado, regentado por un hombre de confianza, de esos que no hacen preguntas y saben mantener un secreto. «Un viejo amigo de don Ricardo», me explicó Aurelio. «Él le debe muchos favores. Hará lo que le pidamos y será discreto». Esa misma tarde llamamos a una grúa. No podíamos arriesgarnos a conducir el coche. Mientras esperábamos, la tensión era palpable, pero la determinación de luchar me daba una energía que no había sentido desde la muerte de Ricardo. Era como si su espíritu estuviera a mi lado, instándome a seguir. Aurelio supervisó cada detalle, asegurándose de que el coche fuera llevado directamente al taller, sin desvíos, sin llamar la atención. Cada paso, cada pequeña acción, era un acto de desafío, una negativa rotunda a convertirme en una víctima. Sentí una oleada de poder al tomar el control, al dejar de ser la mujer pasiva y temerosa que Sofía había creído que era. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de Guadalajara con tonos anaranjados y morados, me di cuenta de que este no era solo un plan para vengarme. Era un camino hacia mi propia redención, hacia la recuperación de mi dignidad y la justicia para Ricardo. La leona había despertado, y Sofía, la astuta depredadora, estaba a punto de descubrir que había subestimado a su presa. Mis ojos, antes llenos de lágrimas, ahora ardían con un fuego nuevo, el fuego de la justicia. La partida había comenzado, y yo estaba lista para jugar. El sol aún no había alcanzado su cenit cuando Aurelio y yo nos dirigimos al imponente edificio del banco, un coloso de cristal y acero que se alzaba indiferente a la tormenta que se gestaba en mi interior. Cada paso era un eco de la fe que había depositado en las palabras de Ricardo, en su previsión, en su amor. Aurelio caminaba a mi lado. Su presencia silenciosa era un escudo. Su mirada, un recordatorio constante de la verdad brutal que me había revelado. La llave que Ricardo siempre llevó consigo, colgando de su llavero junto a la de nuestra casa.
una llave que Sofía, curiosamente, nunca había mostrado interés en sus búsquedas frenéticas. No era solo un trozo de metal. Era el secreto de nuestro futuro, mi única esperanza. Sentía su peso en la palma de mi mano, fría y pesada, un objeto tan pequeño para contener una verdad tan grande. El ambiente dentro del banco era frío, formal, un contraste brutal con el torbellino de emociones que bullía dentro de mí. Los empleados se movían con una eficiencia impersonal, los clientes esperaban con sus propios asuntos. Yo, Elena Martínez, una viuda de 62 años que parecía perdida en sus pensamientos, estaba a punto de desenterrar el legado de mi esposo, un legado que Sofía había intentado pisotear. Con la ayuda de Aurelio, quien permaneció discretamente en la sala de espera, y tras presentar la documentación necesaria y la bendita llave, me guiaron a una pequeña sala privada. El silencio allí era casi ensordecedor. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave en la cerradura de la pequeña caja metálica asignada a Ricardo. Giró con un suave clic, y la tapa se abrió, revelando su contenido. Allí estaba, un sobre grueso, sellado, con mi nombre, para mi amada Elena. Junto a él, una pequeña bolsa de terciopelo que contenía unas cuantas monedas antiguas que Ricardo coleccionaba, un pequeño gesto de su presencia que me arrancó un suspiro. Pero mi atención se centró de inmediato en el sobre. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había 2 documentos. El primero era el verdadero testamento de Ricardo. Mis ojos recorrieron las líneas. Claras, concisas, inequívocas. Cada palabra confirmaba lo que mi corazón siempre supo, lo que Sofía había negado con tanta vehemencia. Todo era mío. Ricardo me había dejado todo su patrimonio, sin condiciones, sin intermediarios, tal como siempre habíamos planeado. Un torrente de alivio y una punzada de dolor se mezclaron en mi pecho. El plan de Sofía era claro. Sabía de la existencia de estos bienes, de la magnitud de la fortuna, y asumió que podría manipular el proceso o que este testamento no existía. Pero Ricardo, mi Ricardo, siempre un paso por delante, lo había previsto. Y luego, la carta. Su letra. Esa caligrafía elegante y firme que me había escrito poemas de amor en cada aniversario, que me había dejado notas cariñosas en el espejo cada mañana. Tomé la carta, sintiendo el peso del papel, el eco de su mano. Mis ojos se empañaron, pero sabía que debía leerla, que esas palabras serían un último aliento desde el más allá, una confirmación devastadora. Mi queridísima Elena, comenzaba, y su voz resonó en mi mente como si estuviera allí, a mi lado, susurrando cada palabra. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que quizás las sombras que he sentido se han vuelto más densas. Sabes cuánto te amo, mi vida, y cuánto he trabajado para asegurar nuestro futuro. Siempre fuiste mi única razón, mi compañera, mi heredera en el corazón y en el alma. Hice una pausa, la garganta anudada. El amor que sentía por él era una ola que me arrastraba. Pero las siguientes palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. En los últimos meses continuaba Ricardo, y pude sentir su preocupación incluso a través de la tinta. He notado un interés inusual por parte de Sofía en nuestros asuntos financieros. Pequeños detalles, preguntas demasiado específicas sobre las propiedades, sobre las inversiones que creía haber mantenido en privado. Siempre le di el beneficio de la duda, pensando que era su naturaleza práctica, pero su insistencia, su mirada, a veces me causaba escalofríos. No hubo un conflicto directo, mi amor, porque siempre fui discreto, pero supe que algo no estaba bien. Un hombre con el que tuve un negocio, y que ella también conocía, una vez me advirtió que Sofía tenía fama de ser una cazafortunas, sin escrúpulos. Ignoré las alarmas, por Roberto, por ti, pero no pude ignorar mi instinto. Sentí que, de alguna manera, ella esperaba manipular la situación tras mi partida. Por eso, Elena, he tomado mis precauciones.
He puesto este testamento en la caja de seguridad y he dejado instrucciones claras con el notario para que no se dé curso a ningún otro documento sin la verificación de este. Confía en ti misma, mi leona. Confía en tu intuición y sé que, con tu fuerza, sabrás protegerte y hacer justicia. La carta terminaba con una declaración de amor, una promesa eterna que me destrozó el alma. Las lágrimas brotaron, no solo de tristeza por su ausencia, sino de una gratitud inmensa por su amor que trascendía la muerte, por su previsión, por haberme protegido incluso cuando yo no sabía que necesitaba ser protegida. Ricardo sabía. Había visto la oscuridad en Sofía, la misma oscuridad que yo apenas empezaba a comprender. La confirmación de sus palabras, ese «ten cuidado con», ahora era un eco claro y aterrador. No estaba loca, no era el duelo. Era una verdad devastadora, pero también mi arma más poderosa. Sofía no solo había intentado estafarme, había intentado matarme por algo que Ricardo había blindado. Mi furia, antes fría, ahora ardía con la certeza de la justicia. Tenía las pruebas y ahora el fuego para usarlas. Con el verdadero testamento de Ricardo en mis manos y la desgarradora pero reveladora carta que confirmaba su previsión y su amor, sentí que tenía la verdad de mi lado. Salí del banco con Aurelio esperándome, su rostro una mezcla de preocupación y esperanza. Le mostré el sobre con el testamento y él asintió, una chispa de triunfo en sus ojos. Sabía que don Ricardo lo había pensado todo, señora Elena. Era un hombre muy astuto. Pero la verdad, por sí sola, no era suficiente para desenmascarar la magnitud de la traición de Sofía, mucho menos para acusarla de intento de asesinato. Necesitaba una estrategia, un camino legal que no dejara lugar a dudas. Al día siguiente, con el corazón aún latiéndome con la fuerza de un tambor de guerra, contacté a un abogado de prestigio en Guadalajara, recomendado por una vieja amiga de Ricardo. El señor Benítez era un hombre de unos 50 años, de mirada penetrante y una calma que inspiraba confianza. Le entregué el testamento de Ricardo y su carta, observando cómo su expresión profesional se transformaba de la curiosidad a la sorpresa, y luego a una indignación silenciosa. Leyó la carta 2 veces, sus cejas fruncidas, y luego levantó la vista para mirarme. Señora Martínez, esto es extraordinario y muy grave. Confirmó la validez del testamento real sin dudarlo, explicando que la previsión de Ricardo al depositarlo en el banco y dejar instrucciones claras al notario era impecable. Ella intentó anular la voluntad de su esposo con un documento falsificado, y eso ya es un crimen serio. Pero lo del sabotaje, si tenemos pruebas contundentes, estaríamos hablando de intento de homicidio. Me aconsejó que no revelara nada a Sofía, que mantuviera la fachada de la viuda ingenua. Necesitamos que ella misma se incrimine, señora, y necesitamos todas las pruebas posibles. Cada detalle cuenta. Con la guía del abogado Benítez y la ayuda indispensable de Aurelio, comencé a reunir cada pieza del rompecabezas. Aurelio, con su red de contactos en los bajos mundos de la ciudad, fue instrumental. Consiguió que el mecánico de confianza, el amigo de Ricardo, elaborara un informe detallado sobre el sabotaje de mi coche. El informe era técnico, preciso, no dejaba lugar a dudas. Los frenos habían sido manipulados deliberadamente. Era una prueba irrefutable de que alguien intentó matarme. Aurelio incluso se las arregló para obtener una declaración anónima del hombre que Sofía había contratado para el sabotaje, un exconvicto que, al enterarse de que el plan había sido descubierto, temía por su propia vida y quería protegerse. No lo identificaríamos aún, pero su testimonio corroboraba la versión del mecánico. Yo misma me dediqué a recordar y documentar cada mentira de Sofía, cada comentario condescendiente, cada sugerencia que en su momento me pareció inocente. Anoté las fechas de sus visitas a la oficina de Ricardo, sus preguntas persistentes sobre las cuentas bancarias, su insistencia en ver al notario y, por supuesto, la falsificación del testamento. Cada pequeña pieza, cada discrepancia, cada una de sus tretas avariciosas, las fui organizando en mi mente, construyendo un caso irrefutable. También, siguiendo el consejo del abogado, compré un pequeño dispositivo de grabación de voz,
fácil de ocultar. Me pasé horas practicando cómo activarlo discretamente, cómo hablar con naturalidad mientras lo llevaba conmigo. Estaba construyendo mi jaula para ella, una jaula de verdades y pruebas irrefutables. Sentía una mezcla de ansiedad y una escalofriante satisfacción. La fecha para la nueva cita con el notario ya estaba fijada. Sofía, creyéndome bajo su control, había insistido en ello para acelerar los trámites, para poner todo en orden de una vez por todas. Pobre ingenua. Lo que ella pensaba que sería su victoria, su coronación como la señora de la fortuna de Ricardo, sería en realidad mi escenario, mi trampa perfecta, el mismo lugar donde me había humillado con su testamento falso, donde había orquestado su engaño. Sería el lugar donde la desenmascararía. Tenía que aparecer como la misma viuda afligida, la madre política dócil, la mujer ingenua y un poco perdida que ella creía haber convertido en su títere. Mi actuación tenía que ser impecable. Mi rostro, una máscara de inocencia hasta el último momento. Cada mañana me miraba al espejo, ensayando la expresión de asombro, de confusión, el ligero temblor en la voz que se esperaría de mí. No era fácil. Mi corazón ardía de rabia y sed de justicia, pero sabía que la paciencia era mi arma más letal. La espera era agonizante, pero cada segundo me acercaba a la dulce satisfacción de ver caer su imperio de mentiras. La partida final estaba a punto de comenzar. La tensión era palpable. El aire en la notaría parecía más denso de lo habitual, cargado con el peso de la formalidad y para mí de la inminente revelación. Mis manos, ocultas en el pliegue de mi falda, aferraban con fuerza la pequeña grabadora, mi corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra en mi pecho. Pero mi rostro, cuidadosamente ensayado frente al espejo, permanecía inexpresivo, una máscara de la viuda afligida, un tanto perdida, que Sofía creía que era. Era el día del juicio final, no para mí, sino para ella, y yo estaba lista para mi papel. Aurelio, discreto como una sombra, me había despedido en la entrada con un guiño casi imperceptible, su presencia un ancla silenciosa en mi determinación. La secretaria nos invitó a pasar a la oficina del notario. Al cruzar el umbral, mis ojos se encontraron con los de Sofía. Estaba sentada frente al escritorio, elegantemente vestida, con una sonrisa que ya se había dibujado en sus labios, preparándose para su enésima actuación de nuera compasiva. Pero al verme su rostro se transformó en un poema mudo. La sonrisa se congeló, sus ojos se abrieron en una incredulidad absoluta, como si hubiera visto un fantasma. La sangre se drenó de su rostro, dejándola pálida y con los labios entreabiertos. Pasó de la incredulidad al terror en cuestión de segundos, sus pupilas dilatadas con un miedo gélido que no podía disimular. Esa visión, la de su fachada de control derrumbándose, me dio una inyección de fuerza, alimentando mi resolución de seguir con mi farsa hasta el final. Su shock era mi victoria. «Mamá Elena». Pero sí», tartamudeó, incapaz de formular una frase coherente. Su voz, apenas un susurro. Su silla se deslizó hacia atrás unos centímetros, como si intentara retroceder de una aparición. Me acerqué a la mesa con una calma estudiada, mi mirada una mezcla de confusión y preocupación. «Sofía, querida, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma», dije con una voz suave, casi infantil, fingiendo ignorancia de su reacción, mientras mi mano se posaba levemente sobre su hombro, sintiendo cómo se tensaba bajo mi toque. «El notario nos estaba esperando. Sabes que no me gusta hacer esperar a la gente», añadí, dirigiendo una mirada de disculpa al señor notario, que nos observaba con una expresión de perplejidad. El notario, un hombre habituado a la solemnidad de los testamentos, carraspeó, incómodo con la extraña atmósfera. «Señora Martínez, Sofía, siéntense, por favor». Sofía se dejó caer en su silla, sus ojos fijos en mí, la incredulidad aún luchando contra un terror creciente. Intentó recomponerse, forzando una sonrisa temblorosa que no llegaba a sus ojos. Sí, lo siento, señor notario. Es que mamá Elena me dio una sorpresa. Pensé que no vendría».
con lo del coche. La mención del coche fue una puñalada silenciosa, una referencia a su intento de asesinato, que ella creía un oculto. Mi corazón se encogió con la amargura de su descaro, pero mantuve mi máscara. ¿Lo del coche? Ay, Sofía, qué cabeza la mía, respondí, moviendo la mano como si restara importancia al asunto. Ya sabes, los viejos tenemos estas cosas. Un pequeño problema con los frenos, pero el mecánico que me recomendaste lo arregló en un santiamén. Me dijo que había sido una pieza vieja, algo sin importancia. Menos mal que no pasó nada grave. Pronuncié cada palabra con una naturalidad pasmosa, observando cómo su rostro se contraía mínimamente al escuchar la mención del mecánico y la falta de gravedad en el incidente. Su intento de asesinato había fallado. Y yo estaba aquí, sentada frente a ella, viva y coleando. El pánico empezó a asomar en sus ojos. El notario inició la lectura del testamento falso que Sofía había presentado. Mientras su voz monótona llenaba la sala, yo la miraba fijamente, permitiendo que mi mirada se detuviera en cada pequeña señal de nerviosismo. Sus manos se aferraban a su bolso, sus dedos tamborileaban ligeramente. «Señora Sofía», interrumpió el notario señalando una de las cláusulas. «Aquí se especifica que el señor Ricardo Martínez legaba una parte de sus acciones en la empresa constructora a usted directamente para asegurar la continuidad de su legado familiar. ¿Tenía usted algún papel activo en la empresa del difunto?» Sofía, que hasta entonces había recuperado un poco la compostura, se puso rígida. «Bueno, yo siempre estuve al tanto de los negocios de Ricardo. Él me consultaba mucho, ya saben. Y Roberto, mi esposo, también tiene interés. Es algo natural». Su voz sonó un poco más alta de lo necesario, y un ligero rubor subió por su cuello. «Sí, claro», intervine con una sonrisa dulce. «Ricardo siempre fue un hombre muy discreto con sus asuntos financieros. A mí nunca me preocupó nada. Siempre decía, Elena, tú solo ocúpate de lo importante». Y vaya si se ocupaba él de todo. ¿Verdad, Sofía? ¿Recuerdas lo mucho que le gustaba tener todo bajo control? No sé. Esta cláusula me sorprende un poco. Jamás me habló de que fueras a tener un papel tan directo. Cada palabra era una flecha, una indirecta a su intromisión, a la diferencia entre lo que Ricardo decía y lo que ella pretendía. Observé cómo se removía en su asiento, incómoda. «Bueno, mamá Elena, los tiempos cambian. ¿Y Ricardo?» «Él era un hombre que sabía ver el futuro», respondió Sofía, forzando una carcajada débil. «Quería lo mejor para su familia, para todos nosotros». «Sí, quería lo mejor», concedí, asintiendo lentamente, como si reflexionara sobre sus palabras. «Y también quería que viviéramos aquí, en esta casa, hasta el último de nuestros días. Recuerdo que me lo prometió en el jardín, con una sonrisa. Y luego esta venta que me propusiste. Me confundió mucho. ¿Será que me estoy haciendo muy mayor para entender estas cosas nuevas?» La inocencia de mi pregunta era letal. Era una de sus propias sugerencias, ahora lanzada de vuelta a su cara. Sofía palideció de nuevo, sus ojos se esquivaron de los míos. El sudor comenzaba a perlar su frente. Yo estaba tejiendo mi red, observando cómo se enredaba cada vez más en su propia tela de engaños. La caída estaba cerca. No me detuve. Con la dulzura de una serpiente que envuelve su presa, continué tejiendo mi red de preguntas, cada una diseñada para desenmascarar una de sus inconsistencias, una de sus avaricias disfrazadas de preocupación filial. «Y dime, querida Sofía, Ricardo, mi Ricardo, ¿realmente te consultaba sobre esas inversiones seguras en las que insistías?» Recuerdo que él era muy celoso de sus finanzas, un hombre que no confiaba fácilmente sus secretos. ¿De verdad crees que mi Ricardo, después de 40 años de una vida dedicada a protegerme y a asegurar mi futuro, habría hecho algo así a mis espaldas? ¿Habría cambiado un testamento que me favorecía a mí, su esposa, por el de un yerno y una nuera, sin decírmelo? Eso no es el Ricardo que yo conocí. La voz de Sofía se tensó. Sus ojos se movían frenéticamente entre el notario y yo, buscando una salida, una excusa. «Mamá Elena, te lo juro,
Él quería lo mejor para todos. Los tiempos cambian, las necesidades. Intentó aferrarse a sus mentiras, pero su voz sonaba cada vez más estridente, menos convincente. El notario, hasta entonces impasible, frunció el ceño. Su mirada se detuvo en el temblor de las manos de Sofía. Había notado algo. Había una fisura en su actuación. ¿Necesidades? Pregunté, mi voz subiendo apenas un tono, pero con un filo acerado que la cortó. Ricardo nunca escatimó en sus necesidades, Sofía. Siempre tuvimos de sobra. ¿No te parece extraño que este testamento que has traído aquí, uno que Ricardo supuestamente redactó sin mi conocimiento, destine una suma tan considerable a proyectos que, curiosamente, tú gestionabas? Él era un hombre íntegro, no haría eso. No le negaría a su esposa lo que nos prometimos el uno al otro. No le robaría a su propio hijo la herencia que le correspondía de verdad para dársela a su esposa. Sofía se quedó sin aliento. El rubor subió por su cuello y se extendió hasta sus mejillas. Sus ojos destellaron con una mezcla de furia y miedo. «No es cierto. Estás confundida, mamá Elena. El dolor te hace decir locuras». Su voz se quebró. Su control se estaba desmoronando. «¿Locuras?», repetí, ahora con un tono de decepción más que de rabia, una estocada final antes del golpe de gracia. Mi Ricardo no hacía locuras. Él era un hombre de palabra, de amor. Y las palabras que me dejó, las que me dejó en privado, no son las que tu testamento refleja. No son las que tú has pretendido imponer. El momento cumbre había llegado. Mi corazón martilló, pero mi mano se mantuvo firme. Con una lentitud dramática, saqué de mi bolso el sobresellado del banco, el que contenía la verdad de Ricardo. Lo coloqué sobre la mesa, justo en el centro, entre Sofía, el notario y yo. La mirada de Sofía se fijó en él, y en sus ojos vi un terror absoluto. Había reconocido el sobre, el tipo de papel, el sello, sabía lo que era. Su rostro, antes pálido, se volvió lívido. «Señor notario», dije, mi voz ahora clara y resonante, sin un ápice de temblor, «le ruego que lea este documento. Es el verdadero testamento de Ricardo, el que él depositó personalmente en una caja de seguridad del banco, con instrucciones precisas para que solo yo pudiera acceder a él. Y, por favor, lea también la carta adjunta, la carta que Ricardo escribió para mí». El notario, visiblemente impactado por mi repentino cambio de actitud y por la aparición del nuevo documento, tomó el sobre. Abrió el testamento con manos cuidadosas y comenzó a leer, su voz inicialmente monótona, pero pronto cargada de una creciente sorpresa. Cada palabra del documento legal, que designaba a Elena Martínez como la única y universal heredera de todo el patrimonio de Ricardo, resonaba como una sentencia. Sofía se levantó a medias de su silla, como si una fuerza invisible la empujara, sus ojos dilatados por el pánico. Su máscara se derrumbó por completo, dejando al descubierto a la depredadora que se ocultaba debajo. Luego, el notario tomó la carta. Al ver la caligrafía de Ricardo, Sofía emitió un pequeño gemido. «Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y que, quizás, las sombras que he sentido se han vuelto más densas. En los últimos meses, he notado un interés inusual por parte de Sofía en nuestros asuntos financieros. Sentí que, de alguna manera, ella esperaba manipular la situación tras mi partida. Por eso, Elena, he tomado mis precauciones. Confía en ti misma, mi leona. Confía en tu intuición. Y sé que, con tu fuerza, sabrás protegerte y hacer justicia». El silencio en la sala fue ensordecedor. Sofía se desplomó en su silla, el color abandonando por completo su rostro. Sus labios se movían, intentando articular una negación, pero ningún sonido coherente salió de su garganta. Estaba atrapada. «¡No! ¡Es mentira! ¡Es un montaje! ¡Una falsificación!», gritó finalmente, su voz desgarrada por el terror, aguda y desesperada. Se lanzó hacia la mesa, intentando arrebatar los documentos,
Pero el notario, reaccionando rápidamente, los apartó. Elena, por favor, no me hagas esto. Por Roberto. Por nuestros hijos, te lo ruego, suplicó, las lágrimas brotando de sus ojos, no de remordimiento, sino de pánico ante su inminente derrota. Su rostro, bañado en lágrimas y sudor, era una caricatura de la mujer pulcra y perfecta que había fingido ser. Demasiado tarde, Sofía, dije, mi voz baja y firme, llena de una autoridad que nunca creí poseer. Me levanté y miré directamente a sus ojos, ya sin compasión. Ricardo lo previó. Él te vio venir. No solo querías su dinero con un testamento falso, ¿verdad? Querías deshacerte de la vieja que se interponía en tu camino. ¿Pensaste que nadie lo descubriría? ¿Que Aurelio, a quien Ricardo ayudó, no me advertiría? ¿Que el mecánico que corrompiste no hablaría? La cara de Sofía se contorsionó en una mueca de incredulidad y horror. ¿Aurelio? ¿El vagabundo? ¿Y el mecánico? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando hice el gesto. Con la calma de quien ha esperado este momento durante demasiado tiempo, extendí la mano y toqué el pequeño dispositivo oculto en el cuello de mi blusa, asegurándome de que estuviera grabando. Estoy hablando de mi coche, Sofía, de cómo los frenos fueron manipulados deliberadamente para que pareciera un accidente. Estoy hablando de tu intento de matarme. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y una confesión rota escapó de sus labios, arrastrada por el peso de su culpa y su pánico. Lo hice. Sí, quería que desaparecieras. Esa fortuna era mía. Siempre fue mía. Ricardo era un viejo tonto. No te la merecías. Nunca te importó el dinero. Pero a mí sí. Sí, pagué para que tocaran el coche. Pagué para que te quitaran del medio. Me lo merecía. Me merecía todo. Sus palabras se atropellaban, una cascada de veneno, de avaricia desnuda, de traición sin límites. Su voz, ahora rota, distorsionada por los sollozos histéricos y la rabia contenida, era la prueba irrefutable que había buscado. El notario, con los ojos bien abiertos por el horror, ya había tomado el teléfono y estaba marcando un número. Mis ojos se mantuvieron fijos en Sofía, en su derrota total. La justicia de Ricardo se estaba cumpliendo. La policía no tardó en llegar. 2 agentes uniformados con rostros serios y profesionales entraron en la oficina del notario. Sus movimientos eran rápidos, eficientes. Sofía, aún en su histeria, intentó negar, forcejear, pero su resistencia fue inútil. El notario, con una calma forzada, les entregó los documentos. El testamento falso, el real, la carta de Ricardo y, lo más crucial, la pequeña grabadora que yo les ofrecí con manos firmes. El arresto de Sofía fue rápido. Sus gritos resonaban en el pasillo mientras la conducían esposada. Su voz una cacofonía de acusaciones y súplicas que ya nadie escuchaba. En ese momento solo sentí un frío alivio. Se había hecho justicia. Pero el impacto de su caída resonaría para siempre en mi familia, en cada rincón de lo que un día fue nuestro hogar. En ese preciso instante, la puerta se abrió de nuevo y Roberto entró. No sé si el notario lo llamó o si Sofía había insistido en que viniera para celebrar su victoria. Su rostro, al principio confuso, al ver a los policías y mi expresión de agotamiento, se transformó en una máscara de horror al ver a Sofía siendo arrastrada, gritando su nombre. «¡Mamá Elena! ¿Qué está pasando? Sofía, ¿qué te han hecho?» Su voz, llena de una mezcla de desconcierto y furia, rompió el tenso silencio. Se abalanzó hacia ella, pero los agentes lo detuvieron con firmeza. «Roberto, hijo, tenemos que hablar», le dije, mi voz apenas un susurro. Sabía que este era el momento más difícil, más que la confrontación con Sofía, más que el descubrimiento de la verdad. Romper el mundo de mi hijo. Lo senté en una de las sillas. Mi mano temblaba mientras le contaba lo ocurrido, palabra por palabra. El notario, con una formalidad sombría, confirmó cada detalle, mostrando los testamentos y el informe del mecánico que había revisado mi coche. La cara de Roberto palideció con cada revelación.
Al principio hubo negación. No, mamá Elena, eso no puede ser. Sofía jamás. Es la madre de mis hijos. Es una locura. Estás confundida, el dolor. Intentó culpar a mi duelo, a mi vejez, buscando cualquier excusa para no enfrentar la atroz verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza por mí o por su padre, sino de incredulidad y una rabia sorda. ¡Es ella, mamá! ¡Ella es la manipuladora! Te ha engañado para quitarle a Sofía lo que le corresponde. Le puse la grabación de Sofía confesando el sabotaje, sus palabras resonando con una crueldad que ya no podía disimular. Escuchó su voz, la voz de la mujer que amaba, la madre de sus hijos, admitiendo su plan para matarme, para robar la fortuna de su propio padre. En ese momento algo se rompió en él. Su rostro se desfiguró por el dolor, sus ojos se vaciaron de toda luz. Se desplomó sobre sí mismo, las manos cubriendo su cara, los hombros temblaban incontrolablemente. No fue la muerte de su padre lo que lo destrozó en ese instante, sino la vida de su esposa. Descubrir la verdad sobre ella, sobre la oscuridad que habitaba en el corazón de la mujer con la que había compartido su vida, fue un golpe más duro que la propia pérdida de Ricardo. El amor que sentía por ella se convirtió en cenizas, dejando un vacío inmenso y una herida profunda. Intenté abrazarlo, consolarlo, pero él se apartó de mi toque, un dolor que se mezclaba con una culpa inexplicable. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara, mamá?, murmuró entre sollozos, sus palabras una punzada en mi corazón. La relación con Roberto se volvió distante, tensa. Él necesitaba procesar su propia traición, su propia ceguera. Se sentía avergonzado, humillado, y en su dolor proyectó parte de su angustia hacia mí, como si yo de alguna manera fuera responsable de la maldad de Sofía. Había una barrera invisible entre nosotros, construida por las mentiras de su esposa y la devastadora verdad. En el caos de ese día, con Sofía camino a una celda y Roberto sumido en un abismo de dolor, supe que habíamos ganado la batalla legal, la batalla contra la injusticia inmediata. Pero la guerra emocional apenas comenzaba. La cicatriz de la traición de Sofía no solo afectaría mi vida, sino que desgarraría el tejido mismo de nuestra familia. La victoria tenía un sabor amargo, teñido con la tristeza de lo que habíamos perdido, no solo a Ricardo, sino también la inocencia y la unidad que una vez nos habían definido. Me quedaba un largo camino por delante, no solo para sanar mis propias heridas, sino para intentar reconstruir lo que quedaba de mi hijo. Roberto y yo tuvimos que enfrentar la inmensa fortuna que Ricardo nos dejó. No era solo dinero, era un legado de amor, de previsión meticulosa y ahora de una dolorosa lección sobre la naturaleza humana. Los días posteriores al arresto de Sofía fueron una vorágine de abogados, documentos y trámites que apenas podíamos asimilar. El señor Benítez nos explicó la magnitud de los bienes de Ricardo, propiedades, inversiones, acciones. Mi esposo, mi Ricardo, había sido un constructor exitoso, pero siempre había mantenido una vida discreta, sin ostentaciones. La verdadera extensión de su patrimonio superaba con creces lo que yo, en mi sencillez, había imaginado. Cada cifra que el abogado pronunciaba era un eco de su amor, de su deseo de protegerme, pero también un recordatorio de la avaricia que casi me cuesta la vida. La gestión de todo aquello se sentía abrumadora, una responsabilidad pesada sobre mis hombros y sobre los de un Roberto aún destrozado. Los primeros pasos de Roberto hacia la curación fueron lentos y dolorosos, un camino arduo y lleno de obstáculos invisibles. La vergüenza y el desconcierto lo habían sumido en un silencio gélido. Se aisló. Su ira se volvió un arma de doble filo, a veces apuntando a Sofía, a veces injustamente a mí. ¿Cómo pudimos no verla, mamá? Me reprochaba, con los ojos llenos de un dolor que se mezclaba con la culpa. Yo entendía su angustia. Había amado a esa mujer. Había construido un futuro con ella. Mi apoyo incondicional fue crucial para que él encontrara su propio camino de regreso de ese abismo. No lo presioné, le di espacio para que procesara la traición a su propio ritmo.
Lo escuchaba cuando quería hablar. Le ofrecía un abrazo que a menudo rechazaba, pero siempre estaba allí, una presencia constante, un faro en su oscuridad. Le recordaba que el engaño de Sofía era una carga suya, no nuestra. Poco a poco, con el paso de los días y las semanas, sus ojos empezaron a perder esa mirada vacía. Su dolor comenzó a transformarse en una tristeza más manejable, una que podíamos compartir. La herida era profunda, pero la esperanza de sanación, aunque tenue, empezaba a asomar. El proceso legal contra Sofía fue un calvario que se extendió durante meses, un capítulo agotador de audiencias y testimonios. Cada vez que la veía en la sala del tribunal, su rostro demacrado, sus ojos llenos de resentimiento, la cicatriz de su traición se hacía más profunda. Yo testifiqué con la verdad en mis labios, mi voz firme, sin un ápice de la ingenuidad que ella había explotado. Conté cada detalle, desde las sutiles manipulaciones hasta el testamento falso y el intento de asesinato. Aurelio, mi ángel guardián, también subió al estrado, su testimonio franco y valiente, validando cada una de mis palabras sobre el sabotaje del coche y la conspiración. Él era la prueba irrefutable, el eslabón que unía su avaricia con su plan macabro. El abogado Benítez hizo un trabajo impecable, presentando las pruebas con una claridad irrefutable. La grabación de la confesión de Sofía en la notaría fue la pieza clave, el golpe de gracia que selló su destino. Sofía intentó alegar locura temporal, pero los hechos eran demasiado contundentes. Finalmente, llegó el veredicto. Sofía fue condenada a 20 años de prisión por fraude y tentativa de homicidio. Justicia. La palabra sonó en la sala del tribunal, un eco frío de la verdad. Fue un alivio, sí, una paz que me invadió al saber que no podría dañar a nadie más. Pero la cicatriz de su traición siempre estaría allí, no solo en mi corazón, sino en el de Roberto y en la memoria de nuestra familia, un recordatorio constante de la oscuridad que puede anidar en los lugares más inesperados. Sabíamos que, aunque la justicia había prevalecido, la verdadera paz aún estaba por llegar. Con la justicia cumplida, una paz diferente me invadió. No la paz de la resignación, sino la de una libertad recién descubierta y un propósito renovado. Ya no era solo la viuda, la presa vulnerable de una conspiración, sino una mujer fuerte y resiliente, forjada en el fuego de la traición y la supervivencia. La sombra de Sofía, aunque presente como una cicatriz, había dejado de dictar mi vida. Era como si el peso de un yugo invisible se hubiera levantado de mis hombros, permitiéndome respirar por primera vez en años, con una plenitud que creí haber perdido para siempre. Me miraba al espejo y veía no a la anciana asustada, sino a la leona que Ricardo había sabido que siempre fui, una leona que había rugido y ganado. Mi primera decisión fue abrazar la vida que Ricardo y yo habíamos soñado, la vida que Sofía había intentado robar. Con Aurelio a mi lado, mi inquebrantable ángel guardián, me embarqué en un viaje a Europa. Dejamos atrás Guadalajara, las sombras del pasado, y nos sumergimos en la belleza y la historia del viejo continente. París nos recibió con sus luces, sus cafés burbujeantes y la majestuosidad de la Torre Eiffel, que observamos desde un balcón con el corazón ligero. Recuerdo la vez que Ricardo, con un mapa desplegado sobre la mesa, me había dicho: un día, mi Elena, brindaremos con champán bajo esa torre. Y allí estábamos, Aurelio y yo, cumpliendo esa promesa tácita, mientras el viento nos susurraba historias de amor eterno. Luego Roma, con sus ruinas que hablaban de imperios, y su bulliciosa vida que celebraba el presente. Paseamos por el Coliseo, admirando la grandiosidad del pasado, y en cada esquina sentía la presencia de Ricardo, su espíritu aventurero animándome a seguir. Pero fue en un pequeño café en Florencia, mientras el sol dorado se filtraba por los toldos y el aroma a café y pasta fresca llenaba el aire, donde sentí una paz que creí perdida para siempre, una paz profunda, arraigada, la certeza de que estaba viviendo los sueños que Ricardo y yo habíamos planeado. En una vida que me había sido devuelta, miré a Aurelio, que sorbía su café con una sonrisa,
Y en ese momento, supe que no había mayor tesoro que la vida misma, la amistad y el amor que se extiende más allá de la muerte. No podía quedarme de brazos cruzados con la inmensa fortuna que Ricardo me había dejado. No era solo dinero, era un instrumento para el bien, un legado que debía honrar. Fundé una organización benéfica en nombre de Ricardo, a la que llamamos El Legado de Martínez, dedicada a ayudar a familias de trabajadores de la construcción, aquellos que, como Ricardo, levantaban el mundo con sus propias manos, pero a menudo vivían en la sombra de la precariedad. Era mi manera de honrar su memoria, de extender su bondad a quienes más lo necesitaban, y de devolver a la vida la generosidad que él siempre practicó. Recuerdo a Ricardo siempre atento a sus trabajadores, preocupado por sus familias. Esta causa era una extensión natural de su espíritu. Desde sus humildes comienzos, el legado de Martínez se convirtió en un faro de esperanza, ofreciendo becas, apoyo habitacional y asistencia médica a quienes construían el futuro de nuestro país. Cada sonrisa de gratitud que recibía era un bálsamo para mi alma, una confirmación de que había encontrado mi verdadero propósito. Aurelio, mi ángel guardián, encontró un nuevo hogar y una vida digna, tal como Ricardo siempre había deseado para aquellos a quienes tendía una mano. Le compré una pequeña pero acogedora casa, no lejos de la ciudad, con un jardín donde podría cultivar sus propias hierbas, algo que sabía que le gustaba. Al principio, se resistió, con esa humildad innata que lo caracterizaba. Señora Elena, con que me deje trabajar en el legado y tener un lugar seguro para dormir es más que suficiente, me dijo, con los ojos llenos de una gratitud que me conmovía profundamente. Pero insistí. Ricardo lo habría querido así, Aurelio. Esto es parte de su legado y de tu lealtad. Lo vi adaptarse a su nuevo entorno con una gracia silenciosa. Arregló el jardín, plantó rosales y hortalizas, y el olor a tierra fresca comenzó a reemplazar el de las calles. Su lealtad y amistad inquebrantables se convirtieron en uno de mis mayores tesoros, un vínculo forjado en la adversidad y el respeto mutuo. No solo continuó trabajando conmigo en la organización benéfica, sino que se convirtió en mi mano derecha. Su conocimiento de la gente, de las necesidades reales de las familias de los trabajadores de la construcción, era inestimable. Él era mis ojos y mis oídos en el terreno, asegurándose de que nuestra ayuda llegara a quienes más la necesitaban, con dignidad y sin burocracia. Compartíamos comidas en su pequeña casa, hablando de los planes para el legado, de la vida y de Ricardo. Era como tener un pedazo de mi esposo aún cerca, a través de la memoria y el cariño de Aurelio. Cada día, en cada decisión que tomaba para el legado de Martínez, reflexionaba sobre el amor y la previsión de Ricardo. Él me protegió incluso después de su muerte, no solo con el testamento y las precauciones que había tomado, sino con la sabiduría que me había inculcado y la red de personas leales que había cultivado a lo largo de su vida. Aurelio era el testimonio viviente de esa bondad. Recuerdo una tarde, sentado en el porche de su nueva casa, Aurelio me contó cómo Ricardo, a pesar de ser un hombre de negocios, siempre se tomaba el tiempo para escuchar a sus empleados, para ofrecerles un consejo, una comida o una ayuda inesperada cuando la necesitaban. Don Ricardo siempre decía que un hombre sin hogar, si tiene un corazón noble, vale más que un rey sin principios, me dijo con una mirada nostálgica. Me salvó, señora. Me dio una segunda oportunidad. Y por eso, siempre le seré fiel a él y a usted. Esas palabras me confirmaban que el amor de Ricardo era una fuerza que trascendía la muerte, una corriente subterránea que seguía impulsando el bien en el mundo, incluso sin su presencia física. Sentía su espíritu en cada acto de generosidad, en cada familia que el legado ayudaba. La alegría de dar, de ver el impacto positivo de la caridad, me llenó de una satisfacción que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Era un eco del propósito que Ricardo siempre había buscado, una forma de convertir la adversidad en una fuerza para el bien. Recuerdo la primera familia a la que ayudamos a comprar una casa modesta después de que el padre sufriera un accidente en la obra.
La madre me abrazó con lágrimas en los ojos, y el brillo en la mirada de sus hijos al ver su nuevo hogar era una recompensa inconmensurable. Ver a los jóvenes estudiantes recibir becas para estudiar carreras técnicas, siguiendo los pasos de sus padres constructores, era una visión de esperanza que sanaba las heridas del pasado. El dinero, esa herramienta que Sofía había codiciado y por la que casi me mata, se había transformado en un puente hacia una vida mejor para tantos otros. Era una paradoja, una cruel ironía, que la avaricia de una persona hubiera desatado una cadena de bondad que habría enorgullecido a Ricardo. Aprendí que la verdadera riqueza no residía en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de tocar vidas, de sembrar esperanza y de construir un futuro más justo. Y en cada acto sentía la aprobación silenciosa de Ricardo, como si su mano estuviera en la mía, guiándome en este nuevo y significativo capítulo de mi vida. Y en cada acto sentía la aprobación silenciosa de Ricardo, como si su mano estuviera en la mía, guiándome en este nuevo y significativo capítulo de mi vida. Ahora, a miles de kilómetros de Guadalajara, en la vibrante capital francesa, esa sensación de su presencia era más fuerte que nunca. Sentada en el balcón de mi pequeño apartamento en París, con la Torre Eiffel erigiéndose majestuosa contra el cielo del anochecer, mi mente viajó por todo mi camino. Las luces de la ciudad comenzaban a titilar, como estrellas caídas en la tierra, y el aire fresco de la primavera acariciaba mi rostro. Aurelio, sentado discretamente en un sillón cercano, leía un periódico local, sorbiendo tranquilamente su café. Compartíamos el silencio, un silencio cómodo y lleno de una comprensión tácita. Él era, en muchos sentidos, el testigo viviente de mi metamorfosis. De la oscuridad del duelo y la traición, había emergido hacia la luz de la verdad y la justicia. Del miedo paralizante que me había convertido en una sombra de mí misma, había forjado una fortaleza interior que nunca creí poseer. Observando cómo la Torre Eiffel se encendía, deslumbrante, como un faro en la noche, recordé la vulnerabilidad que sentía en ese notario, la incredulidad ante las mentiras de Sofía. Había sido una mujer que había confiado ciegamente en la palabra de los demás, subestimando mi propia sabiduría, pero ahora, cada fibra de mi ser vibraba con la certeza de que mi intuición femenina, esa voz silenciosa que Sofía intentó sofocar, había sido mi salvación. Aprendí, de la manera más dolorosa, la importancia de escuchar esa voz interna, de no desestimar los presentimientos que a menudo las mujeres, por complacer o por simple bondad, ignoramos. Ricardo, en su carta me lo había advertido. Confía en ti misma, mi leona. Confía en tu intuición. Y así lo hice, aunque tardíamente. También comprendí la fuerza inmensa que encontramos al apoyarnos mutuamente. Sin Aurelio, sin su valentía y lealtad inquebrantable, yo no habría podido enfrentarme a Sofía. Su amistad se convirtió en un pilar, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad y la conexión humana pueden ser un escudo impenetrable. Su presencia a mi lado ahora, en esta nueva etapa de mi vida, era un testimonio de que la confianza y el respeto mutuo son la verdadera riqueza. A veces, intercambiábamos una mirada, un asentimiento silencioso que comunicaba la profundidad de nuestro viaje compartido. La vida me había dado una segunda oportunidad, una libertad que apreciaba cada día con una gratitud que me desbordaba. La libertad de viajar, de ayudar a otros, de ser dueña de mi propio destino, sin la sombra de la avaricia o la maldad. Sentía una paz profunda, una serenidad que trascendía el dolor del pasado. Miré la ciudad vibrante bajo las estrellas, y una sonrisa genuina floreció en mis labios. Sabía, con cada fibra de mi ser, que Ricardo estaría orgulloso. Orgulloso de la mujer en la que me había convertido, de cómo había honrado su memoria y su legado. Su amor, su previsión, no solo me habían protegido, sino que me habían liberado para vivir una vida plena, significativa y, finalmente, completamente mía. El champán que Ricardo me había prometido bajo la Torre Eiffel, ahora lo brindaba yo, por él, por mí y por la inesperada belleza de una segunda oportunidad.
Esta es mi historia, la de Elena Martínez. No es la historia de una viuda que se rinde a la tristeza, sino la de una mujer que, desde las sombras más profundas de la traición, encontró la luz de la resiliencia y la redención. Es la prueba viviente de cómo, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, una mujer puede descubrir una fuerza interior que nunca supo que poseía. Mi camino estuvo sembrado de dolor y desilusión, pero cada paso me llevó a una comprensión más profunda de mí misma y del verdadero valor de la vida. Si mi experiencia puede servir de algo, es esto. Confíen en su intuición, en esa voz silenciosa que a menudo las mujeres tendemos a callar, ya sea por educación, por amor o por el simple deseo de mantener la paz. No subestimen su propia fuerza, porque reside en cada una de ustedes, esperando ser despertada, esperando rugir como la leona que Ricardo siempre supo que yo era. Y sobre todo, no duden en buscar ayuda cuando la necesiten. A veces un extraño, un alma noble como mi querido Aurelio, puede ser el ángel guardián que les muestra el camino de regreso. Un recordatorio de que la bondad aún existe en los rincones más inesperados. Él, con su lealtad y su bondad inquebrantable, me recordó que no estamos solas. Mi vida es la prueba de que el amor, la justicia y la bondad, al final, siempre prevalecen sobre la avaricia y la maldad. Ricardo, mi eterno amor, lo había previsto todo. Su legado no fue solo una fortuna, sino una lección de vida. Un recordatorio de que el amor verdadero trasciende la muerte y puede inspirar el bien incluso desde el más allá. Nuestra historia, que comenzó con un susurro de advertencia y terminó con la justicia, me ha enseñado a vivir plenamente, con una libertad y una gratitud que cada día aprecio más. Hoy, sentada aquí en París, con Aurelio riendo a mi lado por alguna anécdota de nuestros viajes, y con la certeza de que Roberto, aunque con sus cicatrices, ha encontrado la paz y ha reconstruido su vida, sé que Ricardo estaría sonriendo. Vivan con el corazón abierto, con la sabiduría de su instinto y con la inquebrantable fe de que no importa cuán oscura sea la noche, siempre amanece un nuevo día.